Le interrumpo, Padre Luis. El hombre no tiene la capacidad realmente, el sacerdote, de perdonar pecados. El único que tiene la capacidad de perdonar pecados es Dios. Nadie más. O sea, la palabra lo dice ahí porque nosotros vamos a hacer sacrificio ante Jehová. El que otorga el perdón es Dios. Nosotros como hombres no podemos perdonar los pecados. De eso por eso se juzgó a Jesús, porque Él se hizo Dios y dijo que Él era capaz de perdonar pecados. Pero Jesús sí era Dios. Jaime, Entonces, eso tenemos claro. ahora Jaime, a mí me gustaría, Jaime, usted dice que un hombre no tiene poder para perdonar pecados. No tiene poder. Jaime, usted me podría mostrar un solo capítulo, un solo versículo donde diga que un hombre no tiene poder en la tierra para perdonar pecados. Jaime, si es tan amable. El mundo entero lo está siguiendo. Padre Luis. Escuchen bien, vean, esta pareja de esposos, de pastores, una pastora y un pastor, llegan a refutar al sacerdote Luis Toro, así como lo escuchan. Una pareja de pastores, su esposa y el pastor, llegan a refutar al sacerdote Luis Toro fuertemente, a lo cual el sacerdote le demuestra con la Biblia que tiene la verdad, la iglesia verdadera. Veamos cómo se lleva este gran debate entre esta pastora y el pastor en contra de el sacerdote Luis Toro, en un feroz debate que aprenderemos muchísimo. Veamos el video. Acérquese un poquito para acá para que la cámara lo agarre. Un poquito para acá. Ahora, ok, gracias. Va para acá. Padre Luis, un gusto poderles saludar. Y saludos para todos ustedes, bendiciones abundantes. Yo soy Jaime Rey y soy adventista del séptimo día. Oye, aplauso para él. Realmente fui invitado por el hermano William, me invitó a un grupo realmente para poder estudiar y debatir sobre la palabra, pero no me imaginaba que había tanta gente. Me alegro porque es bueno. La verdad, dice el Señor Jesús, que la verdad nos hará libre. Y nosotros tenemos que leer la palabra del Señor y también en su contexto. Porque el Padre está hablando sobre qué clases de pecados nosotros, en aquel tiempo, el pueblo de Israel tenía que confesarlo con el sacerdote. Entonces hay un tipo de pecado que es muy importante. Dice ahí anteriormente en el capítulo 5, qué clases de pecados somos los que nosotros tenemos que ir a confesar. ¿Por qué se da esa situación? No es todos los pecados realmente que nosotros tenemos que ir, pero es para aquel tiempo, cuando existía realmente el sacerdocio para el pueblo de Israel. Entonces yo quisiera que leamos desde el capítulo 5, el versículo 1, y vamos a ir entendiendo la razón realmente de la confesión. Y que él se sacrificaba con razón de ese pecado en el que incurrió la persona que quería el pecado, ¿no? ¿Cómo que se llama usted? Jaime Rey. Jaime, muy bien, gracias. Jaime, este compartir es un compartir así ameno de cosas. Hacer la manera como ustedes tienen, con todo el cariño, con todo el amor, con toda la disponibilidad, con toda la sinceridad para tratar de compartir. Y esta es la idea, Jaime. La idea aquí no es que esto sea un ring de boxeo, la idea aquí es simplemente que usted y yo expongamos las ideas así bonitos como lo está haciendo. Exponga su idea, maravilloso, fantástico. Él dijo una cosa. Que examináramos que no era todos los pecados, sino era una clase de pecado. ¿Entendí mal o así fue que usted dijo? Así dice la palabra. Así dice la palabra. Entonces, aquí la idea es, no solamente porque él diga, lo dice la palabra, ya con eso le voy a creer. Tiene que comprobarlo. Y lo vamos a comprobar para que vean ustedes que, según a él le enseñaron y se le respeta, porque aquí lo único que venimos es a compartir las ideas y a enriquecernos. No venimos aquí a insultarnos, venimos a enriquecernos. Sus conocimientos me enriquecen a mí, me enriquecen la comunidad, y debe saber, Jaime, que lo están pasando por internet a nivel mundial. Entonces, lo enriquecen a usted, lo enriquecen a mí, enriquecen a los presentes y lo enriquecen a través del mundo a los demás. Y simplemente vamos a comprobar. Si es verdad que el sacerdote solamente podía perdonar una sola clase de pecado, listo. Si la Biblia eso lo dice, listo. Le interrumpo, Padre Luis. El hombre no tiene la capacidad realmente, el sacerdote, de perdonar pecados. El único que tiene la capacidad de perdonar pecados es Dios. Nadie más. O sea, la palabra lo dice ahí porque nosotros vamos a hacer sacrificio ante Jehová. El que otorga el perdón es Dios. Nosotros como hombres no podemos perdonar los pecados. De eso por eso se juzgó a Jesús, porque Él se hizo Dios y dijo que Él era capaz de perdonar pecados. Pero Jesús sí era Dios. Jaime, Entonces, en eso tenemos claro. ahora Jaime, a mí me gustaría, Jaime, usted dice que un hombre no tiene poder para perdonar pecados. No tiene poder. Jaime, usted me podría mostrar un solo capítulo, un solo versículo donde diga que un hombre no tiene poder en la tierra para perdonar pecados. Jaime, si es tan amable. El mundo entero lo está siguiendo. Padre Luis, pero si usted de sobra tiene que saber más que yo, que por eso se juzgó a Jesús, porque Él se hizo Dios. Pero tenemos que entender que Jesús era Dios hecho hombre. ¿Me entiendes? Sí, Jaime. Ahora está bien, Jaime. Entonces usted no tiene una cita para fundamentar eso solamente por lógica, por la lógica que usted sabe. La puedo buscar, pero voy a tener que estudiar. Le doy todo el tiempo, y le doy hoy, le doy mañana, y el sábado le espero de nuevo. Bueno, No digo problema. Y después lo que Jaime,
En primer lugar, debo decirle que esa cita no existe. Pero en segundo lugar, le debo decir, Jaime, que hay una cita, o dos, o tres, donde dice lo contrario a lo que usted no me puede comprobar con la Biblia. Hay citas donde dice que sí, el hombre tiene en la tierra poder para perdonar pecados, Jaime. ¿Y sabe qué? Y yo sé el capítulo, y sé el versículo. Y si usted quisiera saberlo, se lo podría dar y usted mismo lo podría leer para que usted note la diferencia entre la doctrina que le enseñaron a usted los adventistas y la doctrina que le enseñaron a mí, la Iglesia Católica. Que la doctrina que usted le enseñaron, se la enseñaron por suposiciones. Porque Jesús es Dios y entonces se supone que Él es el que nos prepara pecado. Pero yo no por suposiciones, sino Jesús le dio el poder. Ciertamente ese Jesús es Dios y como es Dios puede perdonar pecados. Y un hombre, ciertamente, así, digamos así, a primera vista, un hombre no puede perdonar pecados. Claro que no. Pero si Dios le da el poder, la autorización, la orden de perdonar pecados, entonces ¿sí lo puede perdonar o no? Sí. Eso le pertenece a Dios. Pero Dios ha querido, y tenemos constancia bíblica, capítulos y versículos, tranquilos y serenos, para mostrarle a usted que Dios tiene ese poder de perdonar pecados. Pero a Él le pareció bien darle ese poder a los hombres en la tierra para perdonar pecados. Y si Él lo hace, y si Él lo dice, Jaime estaría dispuesto a creerlo y aceptarlo o no. Yo le voy a dar un texto para ver si que de pronto estoy entonces equivocado. Pero dámela, Jaime, muy bien, sí. Ya me acordé ahora mismo de un texto. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 1. La palabra del Señor dice: hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis. Y si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Dígame usted, ¿le escucha? Sí, se lo explico, Jaime. Voy a tratar de explicarlo. Nosotros también leemos esa cita y creemos en esa cita. La cita dice así: Hijo mío, no peque, pero si alguno peca, se lo traduzco en castellano. ¿Cuál es el problema? Tenemos un abogado ante el Padre, en Jesucristo, Él nos perdona. El justo, Él nos perdona. Pero resulta que nosotros, escudriñando las Sagradas Escrituras, podemos darnos cuenta cómo Jesucristo nos perdona los pecados. ¿Cómo? Él nos perdona, sí, pero ¿cómo? Como usted me lee el capítulo 2, Jaime, yo le leo el capítulo 1, que está delante del 2, porque el 2 es resumen del 1. Ya, primero está el 1 y después está el 2. Y le voy a leer con serenidad y tranquilidad, porque Jaime quiere que se lo demuestre, pero vamos a hacer una cosa, Jaime. Como usted ya me preguntó esto, me deja yo respondo. Cuando yo respondo, me puede preguntar para que le quede claro, pero se quede aquí para que estemos aquí. Miremos, o si quiere lo lee usted mismo ahí, Jaime. 1:5, capítulo 1, versículo 1, del 5 en adelante. Dice la palabra del Señor, y este es el mensaje que hemos oído de Él. Aquí, este es el mensaje que hemos oído de Él, o sea que no viene de hombre, que viene directamente de Él, que Él nos lo dio y que tenemos que creerlo. Siga. Y os anunciamos. Como viene de Él, nosotros lo anunciamos, no lo cambiamos, lo proclamamos tal como Él lo dejó. Siga. Dios es luz. A ver, Dios es luz. Ustedes saben que el pecado es tiniebla. Lo contrario del pecado es la luz, la gracia de Dios. Dios es luz. Siga. Y no hay, dice, ninguna tinieblas en Él. Y en Dios no hay tiniebla, no hay pecado, no hay oscuridad. Siga. Si decimos que tenemos comunión con Él, si decimos que usted y yo tenemos comunión con Él, y andamos en tinieblas, y andamos en tinieblas, en el pecado, andamos significa, no quiere decir que pequemos, porque ¿quién no va a pecar? Andamos significa que nos acostumbramos a vivir en Él sin querer salir de ahí. Andamos ahí como sin querer salir, acostumbrados al pecado. Si andamos en las tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Y no practicamos la verdad. Siga. Dice, pero si andamos en la luz, en la gracia, como Dios es la luz, todo lo contrario al pecado. Dice, como Él está en la luz, dice, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, y la sangre, paren la oreja, y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Nos limpia de todo pecado. La sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Entonces, paremos ahí antes de seguir. El pecado invadió el mundo. Gracias a Adán y a Eva. Todos los pecadores vienen, Jesucristo derrama su sangre en la cruz para el perdón de los pecados. Eso lo sabemos. Su sangre nos limpia. Recuerda lo de Juan 1:29. He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces Jesucristo es el Cordero. Su sangre nos limpia del pecado. Pero ojo, esa sangre que nos limpia del pecado, usted y yo debemos aceptarla o no aceptarla. Si la aceptamos, nos limpia. Si no la aceptamos, no nos limpia. Le interrumpo, Padre Luis. ¿Y cómo la aceptamos? Ahí va, sigue. Ahí va, ahí viene. Así me gusta, Ahí viene, paren la oreja, ¿cómo la aceptamos? Si decimos que no tenemos pecado. Primero, ¿cómo la aceptamos? No, ya va. claro. Reconociendo que tenemos, el primer paso para aceptar la sangre de Cristo es reconociendo que somos. Ese es el primer paso. Siga.
Dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Ahora, el segundo paso. Sí. El segundo paso, sigan. Es el primero, reconocer. Segundo. Dice, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Aquí viene el segundo. Si confesamos Ahí, nuestros pecados, ahí está la segunda manera de aceptar. La primera es reconocer que soy pecador, Jaime. Y la segunda, confesar mis pecados. Esta es la segunda parte. ¿Por qué debo confesar los pecados? Porque si yo no los confieso, Jaime, me quedé en la primera parte, o no en la primera parte. Adelante, niña. Ven para acá, niña, ven para acá. Dame un segundito y ya le doy, Jaime, como le he dado chance para acá, ya le doy chance para acá. Observen entonces ustedes, hermanos, que Jesucristo, sí, ha derramado su sangre para perdonar los pecados. Pero eso a la persona que lo acepte. ¿Y quién es el que lo acepta? Primero, aquel que reconoce que ha pecado. Y segundo lugar, aquel que es capaz de confesar los pecados. Si confiesa entonces los pecados, ahí viene la aceptación de la sangre de Cristo, la limpieza y la purificación de todo pecado, que entonces tiene coherencia, conexión con lo que leíamos de Levítico 5:5. Si alguien ha pecado, confesará su pecado. Y dice, ¿ante quién tenía que confesar los pecados? Y quién era el que estaba autorizado por Dios para dar el perdón de los pecados. Cosa que en el Nuevo Testamento también está, al igual que en el Antiguo, y que lo podemos demostrar con citas bíblicas. Jaime tenía una pregunta y le voy a dar chance. sí, yo quiero terminar el versículo porque es importante cuando nosotros estamos en un versículo, terminarlo para poder entender realmente el mensaje. Bueno, repito, el versículo 9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, dice, para perdonar nuestros pecados. Ciertamente. Y limpiarnos de toda iniquidad. Déjame terminar, Padre Luis. El Señor dijo, cuando alguien en aquel tiempo que caminó aquí en la tierra, nuestro Señor Jesucristo le dijo, Señor bueno, le dijo, no hay bueno ni aún uno. Entonces entendamos bien a quién va la confesión de nuestros pecados. Pero esta confesión de pecados no es una confesión antes de nosotros haber recibido un bautismo. El bautismo de Juan el Bautista, que vino y bautizó en aquel tiempo cuando nuestro Señor Jesucristo estuvo aquí en la tierra. Que sin Él tener realmente pecado en Él, dio ejemplo de bautismo. Ahí usted está aceptando la sangre de Cristo por el perdón de sus pecados. En ese arrepentimiento sí hay realmente perdón. En un arrepentimiento a conciencia. Porque un niño pequeño, un niño por ejemplo de 1 año, ¿qué puede arrepentirse? ¿Qué perdón puede pedir él si no tiene ni conciencia? Tenemos que estar claros en esto. Esta no es una carta que está hablando para aquellos que están aceptando un perdón antes del bautismo. No, este es un perdón después del bautismo, cuando usted realmente entrega su vida a Cristo. Entonces una vez que usted está ya realmente entregado a Cristo, no somos perfectos. El pecado es un conflicto cósmico, no es una cosa que nosotros estamos aquí ante carne, sino son legiones de demonios que están metiéndose en nuestras vidas para destruirnos. Ese es el pecado que a veces nos lleva a nosotros a tener que venir y confesar la ira que a veces tenemos en nosotros, la envidia, tantos pecados que pueden haber que nadie los conoce más que nosotros. Ese es el pecado que Él le va a limpiar. Dice la palabra del Señor, si usted le confiesa a Él, a Jesucristo el justo, a Él hay que confesar los pecados directamente. Y yo voy a mostrar una cita en Hebreos que deja claramente establecido ante qué sacerdote nosotros tenemos que confesar los pecados. A continuación. Mira, Jaime, observa, Jaime, ¿le entendí mal o le entendí bien? Usted me puede corregir. Entendí que había que confesar los pecados en aquel tiempo cuando se iba a recibir el bautismo de Juan, que era un bautismo del perdón de los pecados. Pero después del bautismo, ¿entendí mal o entendí bien? Ya no hay que confesar los pecados con un hombre, sino directamente con Dios. No. ¿Entendí mal? Nosotros para aceptar el bautismo, conforme a lo que enseña el Señor. Nuestro Señor Jesucristo vino a darnos ejemplo. Voy a explicar para que no pueda entender. No, porque usted no empieza a entender la pregunta mía. Sí, le entendí lo que usted dijo, le voy a explicar. Mira, Jaime. Para explicar más claro. Está bien, dale doy chance, pero no tenga la idea clara. Sí. Jaime, yo me confundí entonces. Yo entendí que usted me está diciendo que la confesión era solamente antes de bautizarse y ya con el bautismo, que perdonar los pecados y ya no hay que confesarse más. Entendí yo eso, pero usted me dice que no. Entonces que luego te vuelve a retomar que hay que confesar directamente el pecado con Jesús cuando todavía no me ha dado la cita. Y vuelve y retoma y no me da la cita. Jaime. Yo quiero que si usted me retoma la cita donde diga que tengo que confesar directamente con Jesús o directamente con Dios, usted me dé la cita, Jaime. Porque hasta que usted no me dé la cita, yo no le puedo creer. Ok, yo le voy a explicar entonces de pronto me expliqué mal. Ahora voy, pero déjeme explicarle. Yo hablé de un paso fundamental porque estamos hablando de confesión de pecados, ¿ok? Yo quiero que entendamos algo. Primero, para nosotros poder recibir a Cristo, nosotros tenemos que confesarle a Dios nuestros pecados para recibir el bautismo. Tenemos primero que arrepentirnos. Si nosotros realmente somos bautizados de la manera en que el Evangelio de San Juan nos enseña, conforme a nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo y Él enseñó su bautismo de qué manera era. Cuando nosotros como pecadores aceptamos el pecado que hay en nosotros, nos arrepentimos, nos bautizamos, nosotros realmente vamos a recibir el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo no puede morar en un cuerpo de pecado. Nadie puede recibir el Espíritu Santo sin antes haberse arrepentido y haberle confesado al Padre el pecado. Por eso habla aquí de la confesión al Padre. Pero yo le dije a él que hay que confesarlo ante un sacerdote, sí, ante el sumo sacerdote. ¿Y quién es el sumo sacerdote? Nuestro Señor Jesucristo.
Por eso está hablando aquí un abogado. Yo quiero ir a la cita. Es Hebreos 4:14. Yo quiero que vayamos a la cita porque la palabra es la que tiene que hablar. No, yo no quiero hablar. Aquí está Hebreos 4:14. Dice la palabra del Señor. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que pasó a través de los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Entendamos bien la profesión que el Señor nos mandó aquí. El Señor nos mandó a todos nosotros a ser realmente sacerdotes aquí, a todos. Pero sacerdotes se quiere decir santo, andar en santidad. Eso es lo que el Señor nos está hablando aquí, nuestra profesión. Y vamos al 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Escúchalo bien a continuación el 16. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Entendieron ahora la razón con quién son? ¿Quién es realmente el sumo sacerdote? Cuando nuestro Señor Jesucristo vino a esta tierra, cuando Él fue crucificado, el velo en el templo fue rasgado en dos. Hasta ahí duró la fiesta realmente de los sacerdotes aquí en la tierra. El sacerdocio en la tierra se acabó. Es así. La palabra del Señor lo dice. Vamos a respetar a Jaime. Déjenme que si ustedes comienzan a portarse mal, nos van a echar a perder este encuentro tan bonito que tenemos. Es un encuentro muy hermoso, muy de hermanos, muy de amor. Y esto me llena de gozo y alegría porque Jaime es un ser muy especial. Y tengo que felicitarlo a Jaime porque usted mantiene el amor por delante, la cultura, y se ve que el hombre sabe, porque el hombre sabio sabe hablar y sabe escuchar. Y veo que tiene sabiduría. Bien, Jaime, ciertamente Jesucristo es el sumo y eterno sacerdote. Pero debe decirle para su conocimiento que en el Antiguo Testamento existía el sumo sacerdote y existía el sacerdote. Una cosa era el sacerdote, Jaime, y otra cosa era el sumo sacerdote. Jesucristo es el sumo sacerdote. A ver, se lo explico, le doy la cita bíblica. El templo estaba dividido, una cortina dividía el lugar santísimo del lugar santo. En el lugar santísimo entraba una vez al año el sumo sacerdote, una vez al año, para ofrecer un sacrificio para el perdón de los pecados. Y a este lado de la cortina, que se llama el lugar santo, entraban todos los días los sacerdotes, distintos al sumo sacerdote. Los sacerdotes ofrecían todos los días los sacrificios de animales a este lado de la cortina. Y esos sacrificios eran para el perdón de los pecados del pueblo. Y el sumo sacerdote reunía todos los pecados que los sacerdotes a lo largo del año habían ofrecido a Dios y que la gente había confesado, y lo pasaba a la cortina una vez al año y ofrecía el sumo sacerdote ese sacrificio, recogiendo los pecados que los sacerdotes habían ofrecido, los sacrificios que los habían ofrecido para el perdón de los pecados del pueblo que querían confesar los pecados. Y eso está escrito en Hebreos capítulo 9 versículos 6 al 20. Ya le doy el chance porque yo le di oportunidad que ya hablara. Entonces el Cristo es el sumo sacerdote. Él es el que entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, que es el cielo. Pero eso representaba el lugar santísimo después de la cortina. Pero antes de la cortina estaban los sacerdotes que ofrecían todos los días sacrificio para el perdón de los pecados. Cristo es el sumo y eterno sacerdote. ¿Qué significa en castellano? Que no podrán existir más sumos sacerdotes, pero sí podrán existir sacerdotes que quedan en este lugar de la cortina que representa la tierra. Y en aquel lugar de la cortina, Cristo, por eso se rasgó el velo, porque el sumo sacerdote entró en el lugar santísimo, como entraba el sumo sacerdote una vez al año, entró, pero no le quita la función a los sacerdotes que están a este lugar de la cortina. Al contrario, perfecciona, al contrario, asume, agarra eso. Y está escrito en Hebreos capítulo 9, versículo 6, que usted mismo lo va a leer. 9:6. Hebreos 9:6, dígalo. ¿Ya está ahí? Sí, ya. Dice así, preparadas estas cosas en la primera parte del tabernáculo. En la primera parte del tabernáculo, Dice, entran los sacerdotes. los sacerdotes, la primera parte de la cortina para acá, Ajá. entran los sacerdotes, Para cumplir, dice aquí, los oficios del culto. los oficios del culto, porque no podía existir culto sin sacerdotes, ni sin sacrificio. Cuando los hermanos separados dicen me voy para el culto, no sé qué culto será, porque en la Biblia nunca me va a encontrar culto sin sacerdote, sin sacrificio. En el Antiguo Testamento siempre está regulado así. El sacerdote entonces ofrece todos los días el culto a este lado de la cortina. Pongan cuidado, ahora el sumo sacerdote, siga. Dice, pero en la segunda parte, En la segunda parte, en el lugar santísimo, solo el sumo sacerdote, solo el sumo sacerdote, una vez al año. una vez al año. Entonces está confundiendo al sumo sacerdote con el sacerdote. Eso es desconocimiento de la escritura. Entonces, no lo juzgo, Jaime. Pero escúchame una No, cosa. Jaime, ya, no, le doy chance, le doy chance. El sabio sabe oír y el sabio sabe Yo le oír. escucho. No lo juzgo, Jaime. A usted le enseñaron así, pero le enseñaron cosas que no están en las Sagradas Escrituras. Entonces ustedes observan que Jesucristo en ningún momento hizo lo que Él dijo, que eliminó el sacerdocio.
Eso no es correcto, eso no es verdad. Y el Jaime mismo lo va a leer en la Sagrada Escritura, en Hebreos capítulo 7, versículo 11, para que se den cuenta de lo que a ustedes le enseñaron, Jaimito. A ustedes se lo enseñaron no con fundamento bíblico. Lo que yo estoy enseñando, que el sacerdocio no se eliminó, que el sacerdocio continúa. Está escrito en Hebreos 7, 11, que usted con su propio ojos lo va a leer, por favor. Ok, antes de pasar para el Hebreos, al Hebreos, chance para que usted, sí, no, pero que terminemos el versículo, porque hace un momento hablé que era necesario terminar los versículos para poder coger el contexto. Vamos a terminar 9, 7 y después vamos al 7. Primero terminemos el versículo porque a continuación es algo importante. Bueno, Jaime, dale. Yo no puedo poner una palabra en un versículo. Bueno, está bien, pero antes que lo lean, debo recordarle la idea para que no la pierdan. Los sacerdotes tienen una función distinta a la del sumo sacerdote. Los sacerdotes ofician todos los días con diferentes sacrificios a este lado de la cortina. El sumo sacerdote una vez al año, resumiendo todos estos sacrificios y llevándolo ante el lugar que representaba a Cristo. Cristo es el sumo y eterno sacerdote. Ahora sí, síganme. Ok, perfecto. Antes de continuar, yo solo quisiera hacer una pregunta para estar realmente de acuerdo. Y quiero que usted me la conteste, por favor, Padre Luis. Dice usted que se hacía un sacrificio. ¿Por qué se hacía el sacrificio? ¿Por qué era el sacrificio? ¿Qué pasaba a hacerse el lugar santísimo? ¿Por qué era el sacrificio? Porque no había remisión de los pecados y sacrificio. Okay, para perdón de pecados, ¿verdad? Sí. Ok, vamos a ver a quién necesitaba de perdón de pecados. Vamos a escuchar. Pero Jaime, El capítulo 7. A ver, capítulo 9, versículo 7. A ver si lo entendemos. Cuando usted habló, no te escuché. Hasta que no terminaste la idea, no hablé yo. Yo quiero terminar la idea y usted no me deja. Yo le voy a dar chance de que usted me diga eso. Pero termine la idea, Jaimito, y después usted agarra su idea y la desarrolla y seguimos el diálogo bonito que traemos. Perfecto, pero yo le termine digo de versículo. Termine la idea. Capítulo 9, versículo 7. A ver, Jaime, ahorita hagamos la idea. A ver, Jaime, mire, hagamos una cosa, Jaime. Déjeme terminar la idea, Jaime, y después usted tendrá todo el tiempo para decir lo que el padre dijo, esto es mentira, por esto, por esto, o lo que sea, pero déjeme a mí terminar la idea para que la gente se dé cuenta que lo que yo dije no es mentira, si está fundamentado en la Biblia. Entonces, Padre Luis, yo le quiero interrumpir una cosa, ¿verdad? Una de las cosas que yo más aprecio en mi iglesia es que nosotros no subestimamos a nadie. Yo creo que todos aquí queremos perdón de pecados, todos aquí tenemos una mente para poder entender, discernir y comprender. Todo el mundo creo que aquí que está buscando de Dios debe tener una Biblia en su mano y debe estar atento a lo que dice la palabra para poder entender. Porque no necesitamos que nadie nos interprete. Quisiera que hable la Biblia, vamos a hacer hablar a la Biblia. Porque si estamos aquí para escuchar la Biblia y que alguien me dé razonando, entonces no podemos. Si las ideas van a estar a ver, Jaime, mira Jaime. En eso también estoy en disonancia con usted, Jaime. Porque si fuera verdad que nadie nos puede interpretar las escrituras, entonces ¿por qué dice las Sagradas Escrituras que Jesús dejó maestros? Y si nadie nos va a interpretar las escrituras, ¿por qué Jesús dijo, vaya, prediquen el Evangelio? ¿Por qué no dijo, cada quien agarre la Biblia y la interprete a su manera? Jaime, ahí no estoy de acuerdo. El Señor Jesucristo. Mire, nadie está negando lo que usted dice y tampoco estoy en contra de usted. Ok, lo que dice la palabra del Señor en San Juan, si mal no me equivoco, 5:39 dice, escudriñar las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Escudriñar es buscar, todos. No dice, anda que te dé escudriñando el maestro, anda que te dé escudriñando el pastor. No, si fuera así, discúlpeme, yo soy un hermano en la iglesia, más nada. Y quieren que le diga la verdad, yo ni siquiera me he preparado. Y que Dios me castigue si cree que yo le estoy mintiendo aquí. Yo me he venido preparado, pero me toparon un tema de lo que he aprendido, quiero leerlo, que la Biblia lo revele, porque a mí me enseñaron algo y quiero compartirlo. Más nada, yo no estoy para más nada. Yo quiero leer un versículo para que entendamos realmente quién necesita perdón de pecados. Eso es todo. Y la Biblia lo dice aquí. El Padre Luis, no sé por qué no me quiere dejar. Muy bien, Jaime. Jaime, mire. A ver si nos entendemos de nuevo. Mire, Jaime, cuando yo tenga una idea y me toque hablar, yo desarrollo la idea y usted permite que la desarrolle. Cuando Jaime tenga la idea, Jaime desarrolla la idea y yo lo dejo desarrollar la idea y después que Jaime termine de hablar, yo digo, Jaime dijo esto y yo no estoy de acuerdo en esto. Y así, Jaime, el diálogo fluye, va fluyendo, Jaime, y no nos estancamos, estamos estancados. Y estamos estancados porque yo envío la palabra, estoy poniendo una idea y usted no me ha dejado. Y si usted se da cuenta, sin darse cuenta, sin querer, usted me ha saltado a otro tema que es el que cada quien puede interpretar la escritura por su propia cuenta, que ese es otro tema. Que también se me puede explicar después de que le explique este, pero no puedo brincar para allí y brincar para acá. Jaime, vamos a hacer una cosa. Si yo no quiero leer, a ver, pero déjame terminar la idea. A ver, léame el capítulo 7, versículo 11 de Hebreo. Ustedes van a ver, hermanos, entonces, me tomo la idea para continuarla. Jesucristo es el sumo y eterno sacerdote, que entró una vez y para siempre, no con sangre de animales, con su propia sangre. Los sacerdotes, figurados a este lado de la cortina, quedamos en la tierra, ofreciendo sacrificios, que es el del cuerpo y la sangre de Cristo. Él dijo, y yo no estoy de acuerdo, y esto es lo que les voy a comprobar,
que a él le enseñaron una cosa que no dice la Escritura. A él le enseñaron que el sacerdocio llegó hasta Cristo y que de ahí para adelante no hay sacerdote, porque fue eliminado. Le voy a mostrar que la Biblia dice todo lo contrario, y la Biblia afirma que el sacerdocio no fue eliminado. Hebreos capítulo 7, versículo 11 en adelante, escuchamos. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de aquel que se levantara otro sacerdote? Otro sacerdote, sigan. Según el orden de Melquisedec, Ajá, y que no fuese llamado según el orden de Aarón, ajá. porque cambiado el sacerdocio, Ahí viene, listo la cámara, a tomar la foto, otra vez. porque cambiado el sacerdocio, Acá, ahí nos dice eliminado el sacerdocio eliminado. A eso se lo enseñaron mal. No me tiene un capítulo, no me tiene un versículo donde diga eliminado el sacerdocio. Eso no existe. Yo sí le tengo capítulo y versículo donde dice cambiado el sacerdote. Una cosa es decir cambiado y otra cosa es decir eliminado. La Biblia no dice eliminado, y si dice, ¿verdad? El capítulo y el versículo y no hablo más. Pero si dice cambiado, entonces aquí todo podemos ver que es la Biblia Reina Valera, no es la Biblia de los católicos, es la Biblia de los hermanos separados. Entonces, si la Biblia dice cambiado, ¿por qué aquel maestro que le enseñó a usted que no fue cambiado, que fue eliminado, por qué no le dio capítulo y versículo? Entonces, si yo digo que fue cambiado, es porque está escrito. Y si lo leemos, y él dice, Juan 5:39, escudriñad las escrituras, porque creéis que en ella vas a encontrar vida eterna. Pues bien, ellos dan testimonio de mí, pues estamos escudriñando las escrituras y nos asumimos a las sagradas escrituras, nos basamos a las sagradas escrituras, porque dice Juan 20:30, tantas cosas hizo Jesucristo que no están escritas en el libro, estas se escribieron para que crean. Entonces tenemos que creer en lo que está escrito. Ahora, si Jaime, con el respeto que merece, él ponga su idea y yo lo escucho. Cuando usted termine, me dice y hablo yo. Buenas noches, hermanos. Nosotros hemos invitado, mi nombre es Carla, nosotros hemos invitado aquí, somos adventistas del séptimo día, creemos en lo que está escrito en la Biblia y en nada más. Y yo escuché al principio, porque tuve que salir a mover el carro, que el hermano habló de Jeremías. Entonces, hay que comenzar por el principio, va a quedar la redundancia. ¿Qué significa la palabra confiar? ¿Por qué no leyó Jeremías, verdad? Entonces dice, la palabra confiar en hebreo desde el principio significa en la antigüedad y hasta el día de hoy, el diccionario de nuestra lengua, tanto como en el hebreo, dice que es tener la certeza en algo que no nos va a fallar. Si nosotros confiamos nuestros pecados a otro hombre pecador, ¿qué confianza y qué certeza tenemos que él no nos va a fallar? Dígame usted, ok. Ahora déjeme y le digo. Déjeme hable y después que ella hable. No, para responder al hermano. No, pero es que. Hermano, por favor, escucha. Mire, ella está hablando, le está hablando conmigo. Ustedes son espectadores. Porque si ustedes van a hablar, son muchas personas. Y de aquí no saldrían los hoy. Ella va a hablar, yo la estoy escuchando. Después que ella hable con el respeto que merece, ella me escucha y yo le hablo. Pero necesitamos dejar que ella exprese. Y ustedes escuchen y queda acabado. Más bien después lo retroceden, que ya está acabado, lo retroceden y analizan. Dale, déjenla hablar. Entonces, si nosotros confiamos en otra persona para resolver la pregunta de la hermana que dijo de los psicólogos, hay que saber qué es psicólogo y qué es psiquiatra, porque muchas personas entendemos que el psicólogo es para locos y eso no es así. ¿Ok? Psiquiatra es para locos. Entonces, toda palabra tiene su terminología, pero la Biblia tiene su propio lenguaje, porque este es el lenguaje de nuestro Señor que nos dejó escrito por inspiración de Él. ¿Ok? Entonces, si nosotros confiamos en otro hombre, viene acá el Señor y nos dice, porque Jehová será tu confianza y en Él preservarás tu pie de quedar preso. Hermanos, yo les voy a decir algo simple y sencillo. Yo lo escuché una vez y no sé de qué pastor. El pecado, no hay problema cuando la paloma vuela sobre nuestra cabeza. ¿Sabe dónde es el pecado? Cuando la paloma hace nido en nuestra cabeza. Porque nosotros podemos ver, pero si seguimos viendo, eso ya es pecado. Porque nosotros ya vamos más allá. Porque de ver vemos, pero cuando nosotros sabemos que algo está mal, lo evitamos. Entonces, si yo voy donde una persona que es como yo, de carne y hueso, que está en este mundo, en un mundo de pecado, de maldad y de tanta cosa, ¿cómo un hombre así no puede pecar? ¿Cómo nosotros podemos confiar en él? El Señor dice, abogado tenemos. Si no hubiese dicho, le dejo al sacerdote para que sea su abogado. Le puedo mostrar capítulo y versículo. No se lo puedo mostrar. Si me lo permite, si me lo permite, pero a ver, póngame cuidado. A ver, tengo que terminar el punto del sacerdocio para salir del tema del sacerdocio. Mire, Jaime, si Salgamos del tema del sacerdocio. Mira, Jaime, una cosa. Mira, Jaime, yo te entiendo, Jaime, y le voy a dar tiempo. Lo que tiene que comprender, Jaime, es que le tocaba a usted y usted le cedió muy gentil, caballosamente, el micrófono a ella. Y eso ya aplaudido, Jaime.
Pero luego, que ella expone algo, yo tengo que exponer. Y usted espera. Bien. Le voy a mostrar que lo que ella dijo, lo dijo con palabras ella, como a ellos le enseñaron, a hablar con su propia palabra y decir que es palabra de Dios, lo que está en la Biblia, pero no mostrar capítulo y versículo. A mí me muestran capítulo y versículo. Porque si no, yo sí le muestro capítulos y versículos. Porque ella dice que no dice que nos manda al sacerdote. Jesucristo nos manda al sacerdote. Ojo, y no solamente nos manda, sino nos dice que le da poder explícitamente para perdonar pecados. Primero, donde dice que Jesucristo nos manda al sacerdote. Y usted me hace el favor de lo leer. San Lucas, capítulo 17, versículo 11. San Lucas 17, 11. Jesucristo nos manda al sacerdote. Por algo será. Y luego les voy a mostrar donde Jesucristo le dio poder para perdonar pecados. Para que ustedes comparen la doctrina de los hermanos separados, que no tiene fundamento bíblico, con la doctrina de la Iglesia Católica, que sí tiene fundamento bíblico, y que se lo estoy demostrando. Léame San Lucas capítulo 17, versículo 11. ¿Puedo interrumpir ellos? No. Yo voy a leer, pero antes de esto, el Padre Luis nos dice claramente qué dijo Jesús. No nos olvidemos que cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, el sacerdocio todavía estaba hasta que Él murió. Así que vale lo que Él dice. Vuelvo y repito que eso no es verdad hasta que Él murió. Porque dice, no se eliminó, se cambió el sacerdocio. Entonces llegó hasta que Jesús murió el sacerdocio de la antigua alianza. Eso estamos claros. Vamos, de la 17:11. 17:11 dice: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. ¿Qué más? Sí, hasta que yo le digo. Ok. Y al entrar en una aldea, le salieron, dice al encuentro, 10 hombres leprosos. La lepra es figura Ajá. de lo que es el pecado. Sí, los cuales pasaron a distancia y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Directamente con él, sin intervención humana, como dicen los hermanos separados. Llegaron y le dijeron: no vamos a utilizar intervención humana. Se fueron directamente al que sí podía, dice aquí el hermano, al mero mero. Al que sí podía, tal como le enseña la doctrina de los hermanos separados. Directamente con él. Pues bueno, aquí van y le dicen directamente a él: Señor, ten misericordia de nosotros. Y escuchen, aquí léamelo despacio, léamelo despacio, gracias. Dice: cuando él los vio, les dijo, pongan la cámara, lista la cámara. Les dijo. Y dice: id y mostraos a los sacerdotes. Vaya, muéstrense a los sacerdotes. Entonces, ese evangelio no es solamente para aquel tiempo. Por algo Jesucristo lo mandó al sacerdote. Si estos hermanos separados hubiesen estado en ese tiempo, no le hacen caso. ¿Por qué voy a ir al sacerdote si él es el mero mero? Si él es el Señor. Yo quiero que me sane tú mismo directamente, porque esos no son pecadores. Porque los sacerdotes eran pecadores. Yo quiero que seas tú mismo, porque un hombre no tiene poder. Y entonces Jesús dice: vaya, preséntese al sacerdote. ¿Y saben qué fue? Siga, termine. Hermanos queridos, lo único que les digo es que todo tiene una razón de ser. Sí, ahorita él le va a explicar. Ahorita va a explicar. Solamente que lo va a hacer él. Ajá. Okay. Vaya, preséntese. Dice: cuando él los vio, les dijo: id y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces observen que la obediencia a la palabra del Señor, que dio una orden, la orden fue: vaya, preséntese a los sacerdotes. Ellos obedecieron su palabra, la orden. Y dice la Biblia que el que obedece la palabra de Dios queda limpio, purificado. Al obedecer su palabra, quedó limpio. Pues ahora lo vamos a ver cuando Jesucristo resucita. Él resucita y le da un encargo específico a los apóstoles. En San Juan capítulo 20, versículo 21. Le da un encargo específico. Y ustedes verán que el encargo específico es exactamente lo mismo. Vayan a un hombre para perdonarle los pecados y le quedarán. Vamos a escucharlo para que usted se dé cuenta que el mismo Jesús, que de forma figurativa manda al sacerdote para quedar limpio, ahora no lo hace de forma figurativa, ahora lo hace de forma real, clara, precisa. Ya ha muerto, ha resucitado y deja un encargo a los apóstoles. Léalo, por favor. Juan 20, 21. No hay chance, ahorita le da chance si su esposo le da la oportunidad. 20, 21. Juan 20, 21. Dice: entonces Jesús les dijo otra vez: le digo otra vez, pongan cuidado. paz a vosotros. Paz a vosotros. ¿Nos trae qué? Paz. Vamos a ver cómo nos trae la paz, que nosotros necesitamos y queremos. Queremos la paz. ¿Cómo traemos la paz? El pecado nos roba la paz. Jesucristo nos trae la paz. Vamos a ver cómo. Como me envió el Padre. Aquí. ¿Qué significa como me envió el Padre? Que el Padre, en su infinito amor, envió a su Hijo para purificar, para limpiar, para perdonar el pecado, porque Él es el único que tiene autorización para perdonar pecado.
El Padre lo mandó a eso. Como el Padre me mandó a mí, observen que Jesús no se queda con ese poder para él, como dice la palabra. Él delega ese poder. El mismo poder que el Padre le dio a él, ese mismo poder se lo delega a los suyos. De modo que los hombres hasta ahí no tenían poder para perdonar pecados. Pero aquí ustedes van a tomar la foto cuando Jesucristo le dijo, el mismo poder que el Padre me dio a mí, yo se lo doy a ustedes. Eso no existía. Eso no existía. Eso se lo dio. Y si Jesucristo se lo dio, nosotros obedecemos a su palabra. Vaya, preséntese a los sacerdotes. Obedecemos. El mero es el que manda. Él es el Señor. Nosotros hacemos caso. Les dijo Jesús, como el Padre me envió, ahora pongan listo la foto para que se den cuenta que sí delegó a unos hombres. ¿Cómo que ahora? Así también yo os envío. Págata. ¿Envió o no envió a nadie? Sí, los envió. Pero todavía no sabemos a qué. Puede ser que los envió a predicar, que también en otra ocasión los envió a predicar. Puede ser que los envió a lo que sea. Bueno, pero aquí hay un envío específico que nadie puede quitar. El mismo Dios en persona dio la orden y le dijo a los apóstoles, todavía en la tierra nadie tenía poder para perdonar pecados. Nadie. Solamente el Hijo de Dios que le dio el poder. Y él dijo, pues como el Padre me envió a mí, ahora yo los delego, yo los mando a ustedes. Ojo. Y no los envió solo, le dio una garantía. Miren cuál fue la garantía. Dale. Dice, así también yo los envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Le dio garantía para que nadie lo dude, para que nadie desconfíe de lo que Jesús está haciendo, porque Él le está dando el Espíritu Santo. Es verdad que Él se va, pero queda el Espíritu Santo, de modo que queda certificado por el Padre, como el Padre me envió. Yo certificado por el Hijo y certificado por el Espíritu Santo. Reciban el Espíritu Santo, certificado por los tres. Por el Padre, el Hijo y el Espíritu. Yo los envío a ustedes. Ahora, tomen aire, a ver a qué los envió. Tenemos. Aquí viene, listo la foto. ¿A qué los envió? Dice, a quienes remitieres los pecados. A quienes perdonaren. Remitir significa perdonar. A quienes perdonaren los pecados. ¿Ven que no existía el perdón de los pecados en la tierra? Pero ahora lo está inaugurando. Ahora está dando la orden. Está mandando Él. Él está dando la orden. ¿Habrá alguien que pueda violar esa orden? Dice la Biblia en Juan 5:39, ustedes escudriñan las escrituras porque creen encontrar en ellas vida eterna, pues ellas dan testimonio y ustedes no quieren creer. A que ustedes perdonen los pecados que quedan perdonados. Y aquí viene la segunda condición. Miren la segunda condición. La segunda condición es que si alguna persona no acepta a Cristo como su Salvador, ¿a que te quiero salvar? Del pecado. ¿Cómo? Mandando a sus ministros a perdonar. Así nos está salvando. Él es nuestro Salvador. Si ustedes no aceptan a Cristo como Salvador, porque aceptar a Cristo como su Salvador no es decir, yo acepto a Cristo como mi Salvador y ya. No, señor. Aceptar a Cristo como su Salvador es obedecer lo que Él mandó. Si Él dice, si hay poder para perdonar pecados, aunque yo no esté de acuerdo, lo acepto como mi Salvador. ¿De qué me viene a salvar? Del pecado. ¿Cómo? Como el Padre me envió a mí, yo los envío a ustedes. ¿A qué? A perdonar los pecados. Entonces Él es nuestro Salvador. Nos salva del pecado y de la muerte. Alabado sea Jesucristo. Ese es nuestro Señor. Entonces los hermanos separados dicen, acepte a Jesucristo como su Salvador. Claro que sí. Yo cuando me confieso lo acepto como mi Salvador, porque Él dijo, ustedes son mis representantes. El Padre me envió a mí, yo los envío a ustedes. Yo acepto a Jesucristo mi Salvador. Él me va a perdonar por medio de los sacerdotes. Acepto a Jesucristo como mi Salvador. Pero no como ellos dicen, acepta a Cristo como su Salvador solamente por delante del pastor diciendo, sí, yo acepto a Cristo como mi Salvador, pero no me confieso. Entonces, ¿cómo lo está aceptando? Y la segunda parte, que si hay alguno que no acepte a Cristo como Señor, como Salvador, como Dios, y no le haga caso, ¿qué le pasará? Terminen. ¿Qué le pasará? Les quedan retenidos. Ajá. Y a quienes, dice, a quienes se lo retuvieres, ¿A quienes retenidos. No, a ver, otra vez. A ver, para que no nos pierda la Y idea. a quienes se lo retuvieres, A quienes no se lo perdonen, les quedan retenidos. le quedan sin perdonar. ¿Qué está diciendo? Que hay personas que no van a aceptar el perdón, la misericordia de Dios por medio de Jesucristo que dejó en los sacerdotes, que no van a aceptar a Jesucristo como su Salvador. Lo van a rechazar. Y dice Jesús, me rechazarán. Lo van a rechazar a ustedes, me rechazarán a mí. ¿Se acuerdan de Lucas 10:16? Que ustedes rechazan, a mí me rechaza. Que ustedes reciben, a mí me recibe. ¿Lo van a rechazar a ustedes? Pues entonces los pecados le quedarán sin perdonar, retenido. Entonces no es un orgullo separarse de la doctrina de Cristo. No es un orgullo no confesarse. No es un orgullo, es una desgracia. Porque sus pecados le quedan sin perdonar. Y es un orgullo confesarse. Porque Jesucristo dejó los sacerdotes para salvar las almas, limpiando los pecados. Ahora sí, hermano Jaime, tiene el tiempo que usted desea. Ok, yo he esperado. Ahora vamos a tener que esperar también un poquito. Porque hay mucho, ya abrió muchos campos. Antes de nada, donde empezó, quiero volver donde empezó el Padre Luis. En el Haga versículo, silencio, repétenlo a él. hermanos queridos, yo quiero antes de nada explicarles algo bien claro. Aquí no se trata de que ustedes ganan
No se trata que nosotros perdemos, aquí no se trata que nosotros perdemos, que ustedes ganen. Oye, Aquí se trata de que la verdad nos va a seguir. oye, eso. Así es. Es para que todos nosotros lleguemos al conocimiento pleno de la verdad, que es lo que nuestro Dios, a quien debemos alabar y glorificar en nuestras vidas. Él está esperando eso, nadie más. Cuando el padre Luis leyó el Salmo 32, él leyó hasta donde él quería leer. Yo le voy a leer el... Hermanos, ¿qué tal le ha parecido el debate hasta este momento? Es muy importante saber qué piensan ustedes, que pueden aportar. No solamente es escuchar, sino, digamos, el que tenga algo que aportar lo haga en los comentarios para así complementar el conocimiento y aprender todos. Los que leen los comentarios siempre se encuentra uno que otro bastante interesante y hacen aportes bastante valiosos. Así que no dejen de comentar su conocimiento. Solo el versículo 5 completo, para que usted entienda que la comunión es directa con el Padre desde el inicio de la creación, desde que Él creó a Adán y Eva sin pecado. Mira lo que dice el Salmo 32:5. Mi pecado te declaré, dice, y no encubrí mi iniquidad. ¿A quién le declaró el pecado aquí el salmista? A Dios, a nadie más. Dice que le declara. ¿Sabe por qué Dios quiere que nosotros declaremos el pecado? Porque Dios quiere hacer un justo juicio sobre nuestras transgresiones. Cuando usted acepta que usted pecó, usted está aceptando que el Señor le va a perdonar a usted el pecado que usted lo cometió, usted está aceptando. Es como cuando alguien va a juicio y se declara culpable, me declaro culpable, aceptó. ¿Me entiende? Eso es lo que el Señor quiere, que aceptemos nuestras culpas. Si no aceptamos el pecado, el Señor no nos va a perdonar. Si yo no tengo pecado, decimos, mucha gente que no le quiere compartir el Evangelio dice, pero yo estoy todo bien, pero si mire, yo no hago daño a nadie. Bueno, entonces, ¿qué le puedo decir? Usted está santo. Prácticamente es lo que quieren decir. Mire lo que dice a continuación. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. Aquí lo dice claramente, confesaré mis transgresiones a Jehová. Aquí no dice voy a confesar mis transgresiones al sacerdote. ¿A quién le confiesa aquí? Es claro, a Jehová. No es que va usted a confesarle a nadie. Directo, y lea el Salmo 32:5. Y tú perdonarás la maldad de mi pecado. Dios es el que le va a perdonar el pecado cuando nosotros lo confesamos directamente. Para terminar ahí, vamos a ir quiero terminar con el capítulo 9 de Hebreos, versículo 7. Porque nosotros podemos brincar y no terminar el versículo y no llegamos al conocimiento pleno de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Quiero hacer un preámbulo para que ustedes puedan entender algo. Primeramente, cuando el sacerdote, en aquel tiempo el sumo sacerdote, iba al lugar santísimo, él hacía expiación de pecados, sacrificio con la sangre de un cordero, sin mancha, limpio. Él hacía expiación, primeramente por él mismo, porque él también era pecador, y la palabra lo dice, aquí no lo digo yo. Y después hacía por el pueblo, porque todos somos pecadores, aquí todos pecamos, no hay uno. Voy a leer lo que dice a continuación el 7, dice, pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, o sea que tenía que llevar la sangre del cordero sacrificado, dice, la cual ofrece por sí mismo. Entenderán claro lo que dice, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. O sea, ¿cómo es que usted le va a confesar el pecado a otro pecador? ¿Cómo le puede un sacerdote a usted perdonarle sus pecados? Usted también está haciendo expiación. Eso es en aquel tiempo cuando todavía había el sacerdocio. Terminamos aquí, vamos a Lucas, porque no lo voy a dejar ni una que pase aquí, a Lucas 17. Vamos a Lucas 17:11. Lucas 17:11. Yo quiero que entiendan algo claro, ¿ok? En la antigüedad, cuando había el sacerdocio levítico, era necesario que el que declare limpio a un leproso sea el sacerdote. ¿Me entiendes? El que tenía lepra, si tenía lepra, era porque era prácticamente como una especie de consecuencia de su transgresión y de su pecado. Aquel tenía que gritar inmundo soy, inmundo soy, inmundo soy, inmundo soy, inmundo soy, por toda parte del pueblo de Israel. ¿Para qué? Para que la gente se aleje de ese que está contaminado, para que él pueda regresar otra vez al pueblo con todo, para que esté limpio. El que lo certificaba era el sacerdote, más no otro. Fue por la razón que nuestro Señor Jesucristo lo envía a los sacerdotes para que ellos constaten que está limpio y perdonado. ¿Pero quién lo perdonó? Jesucristo. Entendamos el contexto, porque si nosotros no entendemos todas las cosas realmente como son, confundimos todo el significado de la palabra del Señor, que es muy profunda y extensa, y entendamos claramente que mientras nuestro Señor Jesucristo estuvo aquí en la tierra, el sacerdocio levítico estaba instituido. Cuando se rasga el velo, después de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, hasta ahí duró realmente el sacerdocio levítico, como conforme al Señor, ya no hubo más sacrificios, ya no servían, esos sacrificios fueron anulados. Cuando nuestro Señor Jesucristo fue al Jordán, Juan el Bautista lo miró, y lo vio, él le dijo, aquí está el Cordero que quita el pecado del mundo. Entendamos claro, el Cordero que quita el pecado del mundo. Hay procesos y hay tiempos que nosotros tenemos que entender. Cuando el Padre Luis habla de que dice que los pecados, ustedes los quitan, se los retienen, vamos para allá, San Juan 20. Vamos a ver el contexto, si estamos correctos o estamos tergiversando la palabra del Señor. Queridos, les explico una cosa, cómo trabaja esto y cómo funciona, ¿ok? El Señor dio potestad a los apóstoles, el Señor no dio potestad a sacerdotes, a los apóstoles, a los discípulos. Y dice en el mandato de Mateo 28, dice, ir y hacer discípulos en todas las naciones, enseñándoles a hacer estas cosas, a hacer el bien, a las buenas obras. No le indicó, anda
anda sacerdote tú y anda otro sacerdote. Todos nosotros somos toditos los que tenemos esa encomienda. No esté queriendo dejarle eso. Ah, no, que el hermanito que dirige el grupo pequeño él se encarga de evangelizar. No, señor, todos. Esto no es privado, esto no es que solo para un grupo selecto. No, señor, es para todos nosotros. Y aquí, de lo que está hablando a continuación, yo voy a explicar conforme a lo que yo entiendo. Y si me equivoco, entonces quisiera que me corrijan. Y yo quisiera que todos nosotros le damos la palabra del Señor conforme a lo que dice aquí. Primeramente, aquí, cuando nuestro Señor Jesucristo se gastó a los apóstoles, a los discípulos de él, el Señor ya había venido del cielo. Acuérdense claramente que él dijo, es necesario que yo me vaya para poder enviar a quién, al Espíritu Santo. Cuando nosotros estamos poniendo intercesión entre nosotros y el Señor, a alguien que no sea el Espíritu Santo, nosotros estamos en pecado. Entienda que quien hace el cometido, quien nos convence de pecado a nosotros es el Espíritu Santo. Ese Espíritu que un día va a ser retirado de esta tierra, cuando ya no va a haber Espíritu Santo. Y en Apocalipsis lo dice, que el que sea bueno, siga haciendo lo bueno. El que sea malo, siga haciendo lo malo. Ya no hay Espíritu que a usted lo mueva. Porque ¿qué es lo que a usted lo mueve a no cometer el pecado? El Espíritu que trabaja en su mente para nosotros ser buenos seres humanos, ejemplo como el Señor nos ha dejado, nuestro Señor Jesucristo. Voy a continuación en San Juan 20:19. Dice, al atardecer de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos, vino Jesús y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Dice el 20, y dicho esto les mostró las manos, dice, y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Cuando nuestro Señor Jesucristo da el Espíritu Santo, yo quiero que ustedes entiendan algo. Nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Nuestro cuerpo es el templo. Usted no puede recibir el Espíritu Santo si usted es un pecador. Entiéndalo claro, usted no puede decirle, yo ando con el Espíritu, pero hay fornicación. Ustedes dicen, no, yo ando con el Espíritu, pero por ahí ve algo y se lo va agarrando. Yo ando con el Espíritu. Ve a alguien necesitado y se hace el ciego, va por otro lado. Eso no es andar con el Espíritu. Cuando nuestro Señor Jesucristo ha dado el Espíritu, le dio a sus discípulos. Discípulos, ¿qué quiere decir discípulo? Disciplinado, conforme a las enseñanzas del Señor. Él, como Dios, purificó a aquellos discípulos y les dio el Espíritu Santo. Entonces ellos ya tienen la potestad que Él les ha dado. Pero ¿para qué les confiere esto? Hay un encargo. ¿Qué es lo que se daba en el bautismo? ¿Qué es lo que se otorgó en el Pentecostés? El Espíritu Santo que cayó sobre más de 3,000 personas. ¿Por qué es eso? Hermano, por favor, sea breve que tenemos ya tiempo encima. Ok, perfecto. Voy a terminar. Entonces, cuando nuestro Señor Jesucristo estuvo con ellos, los mandó, les dio un cometido, claramente aquí dice. Y habiendo dicho esto, bueno, les dio el Espíritu Santo. El 23 dice, a quienes remitieres los pecados, les son remitidos, perdonados. Y a quienes se les retuviere, les quedan retenidos. Miren, hermanos queridos, cuando usted va a recibir el bautismo en conciencia, usted sabe que es un pecador, cuando usted lo va a recibir, el bautismo, a usted tiene que bautizarle a alguien que es un ministro de Dios aquí en la tierra, con testimonio de vida. Entonces, lo bautiza por inmersión, conforme nuestro Señor Jesucristo se bautizó en el Jordán, enterró. Cuando usted baja al bautismo, usted entierra a ese viejo hombre. Cuando usted baja ahí, usted en su mente, ningún pastor le dice, confiésame tus pecados, no. Para usted ir hasta ahí, usted tiene que en la mente pedirle a Dios perdón y arrepentirse de lo que usted ha cometido mal. Cuando usted baja, usted está muriendo a todo el pecado de este mundo. Cuando usted sale de la agua, usted está limpio de pecado por el poder de Dios, conferido a ese ministro, no para que le perdone, sino para que lo pueda aceptar usted como un nuevo miembro de la familia de Cristo en el cielo. Eso es lo que está hablando aquí. Pero ¿quién puede ir a realmente ese bautismo? Alguien que conforme a la palabra del Señor esté en las condiciones. Ahora, yo quiero decir un ejemplo. ¿Por qué le retienen los pecados? ¿Sabe por qué se los retiene? Ella es mi esposa, ¿ok? Un ejemplo. Yo no conozco de Dios, ¿ok? Conozco de Dios ahora, ella es mi esposa, pero tengo un amante aquí. El pastor no sabe, ella tampoco, pero alguien de por ahí sabe. Y él de pronto puede llegar ahí y decir a los hermanos de la iglesia, dice, ese es un adúltero, tiene un amante, una moza, como se dice en mi país. ¿Usted cree que el ministro de Dios me puede bautizar a mí? ¿Ustedes creen que él me puede bautizar a mí sabiendo que yo tengo una amante? Eso es que me va a retener y me va a decir a mí, usted no esté en condiciones de recibir el bautismo. Pero el bautismo es para el perdón del pecado. Nosotros tenemos que arrepentirnos del pecado primero y salir de esta condición y después podemos recibirlo. Si el ministro sabe la condición, no nos va a dejar entrar a las aguas. Y así muchas cosas, tenemos que estar claros. Gracias. Bien, ahora viene, nos dice que tenemos que hacer un corte. Me quedo yo con la palabra. Me quedo con la lengua. Me quita la lengua. Pero ya, esto no se va todavía a daño. Bueno, muy bien. Entonces vamos a un receso porque nos exigen que nos hagamos un receso. Y vamos a un receso, vamos a comerciales y ya regresamos. Cuando regrese, me toca la palabra. Ok, antes del receso, por favor, vamos a una colecta, vamos a las ahora. Van a pasar los hermanos. Continúa desde allá, pero de verdad que me alegra mucho y le felicito tanto a él como a su esposa porque mostraron cordura, mostraron sabiduría, mostraron respeto, mostraron amor y merecen un fuerte aplauso. Gracias, Jaime y su esposa, que no sé cómo se llama, pero muchas gracias.
Pero no voy a dejar de terminar de aclarar lo que él dejó en el aire. Y voy a retomar la cita que él dio y lo que él tocó. Retomemos la primera que quedó en el aire. Salmos 32, versículo 5. Y lo vamos a leer de la Reina Valera para que sea exactamente como él lo estaba diciendo. Salmo 32, 5. Presten atención para que tratemos las dudas. Dale. Mi pecado te declaré. Mi pecado te declaré. Y él decía, ahí está la prueba, que es directamente con Dios, sin examinar más nada. Solamente, mi pecado te declaré. Lo que él no sabe es que cuando nosotros vamos a confesar nuestros pecados, lo vamos a confesar ante Dios. Pero ahí está el instrumento de Dios. Nosotros confesamos nuestros pecados a Dios, no al cura. El cura es un instrumento de Dios. Por eso presten ustedes atención, que cuando el sacerdote da la absolución, él no dice, yo con mi poder te perdono. No. A ver, Padre misericordioso que reconcilió consigo al mundo por la muerte y la resurrección de Jesucristo, y enviaste al Espíritu Santo para el perdón de los pecados, recordando Juan 19, 21. Concédele a este hermano por el ministerio de la iglesia el perdón y la paz. Y yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Se da cuenta que no dice de parte mía? Porque el sacerdote representa a Dios, es el embajador de Dios. Por eso cuando dice, confesaré mi pecado, no se refiere que sea directamente con Dios o en la parte de un palo. Se refiere que al confesarlo con el sacerdote, es como si lo hiciera con el mismo Dios, y se lo muestro. Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Antiguo, Levítico 5:5, que él no me dejó terminar de leer, pero que ahora lo vamos a leer. Levítico 5:5. Cuando pecare en alguna de estas cosas, confesará aquello en que pecó. Confesaré mis pecados al Señor, a Yahvé. Ahora vamos a ver cómo y quién es el que de parte de Dios me va a dar el perdón, para ver si es un palo o si es directamente con Dios. Dale. Y para su expiación traerá a Jehová por su pecado que cometió una hembra de los rebaños. Y de paso, no solamente le va a confesar a Yahvé los pecados, también le va a llevar ¿a quién? A Yahvé. ¿Le va a llevar? ¿Qué le va a llevar? Una oveja, una cabra, un cabrito, cordero, un par de tórtolas o 2 pichones. Pregunto, ¿se imaginan ustedes que va a venir Dios a recibir ese cabrito, ese ovejo, o lo va a recibir el sacerdote en representación de Dios? Que no me diga que también. Entonces, como es directamente con Dios la confesión, le dice, confesaré a Yahvé mi pecado, pero también dice, le llevaré a Yahvé una ofrenda. Otra vez, repítalo. Cuando pecare en alguna de estas cosas, confesará aquello en que pecó. Primero confesar. Y pongan cuidado, ¿qué le va a llevar a Yahvé? Y a ver si es directamente a Yahvé o hay alguien que representa a Yahvé. Y para su expiación traerá a Jehová. A Jehová traerá, padre la oveja, traerá a Jehová por su pecado que cometió una hembra de los rebaños, una cordera o una cabra. ¿Acaso Jehová va a venir y le va a decir, denme para acá la cabra, denme para acá la oveja? No. Jehová tiene sus representantes, y cuando se le presenta a Jehová, como dicen ellos, es ante el sacerdote, que como lo dejó Jehová, es como si fuera el mismo Jehová. Cuando tiene que confesar los pecados ante el Señor, es ante el ministro, y el sacerdote escucha la confesión y recibe la ofrenda y da el perdón de parte de Dios. Pongan cuidado. Una cordera o una cabra como ofrenda de expiación, y el sacerdote. Ahí está el sacerdote, que en primer lugar va a escuchar la confesión, en segundo lugar va a recibir la ofrenda de ese animal, y en tercer lugar va a hacer la expiación de los pecados. Como ofrenda de expiación, y el sacerdote. Ahí está, repítalo. Y el sacerdote. Otra vez. Y el sacerdote. No dice directamente Jehová. Eso es mentira. Mal interpretar las sagradas escrituras. Es el sacerdote. Y el sacerdote le hará expiación por su pecado. El sacerdote, representante de Dios, hará la expiación de los pecados. Entonces, ¿qué está diciendo las escrituras? Que sí hay que confesar los pecados a Dios, pero ante su representante. ¿Y quién es el representante en el Nuevo Testamento ahora? Para perdonar los pecados, ya leo, a quien le perdona los pecados le quedan perdonados. Lo mandó a perdonar. Él dice que ya en el Nuevo Testamento no hay quien perdone los pecados porque no hay sacerdote. Vamos a ver si eso es verdad. Él no me mostró capítulo ni versículo, a pesar que se lo pedí con insistencia. Pero yo sí le voy a mostrar. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 18. En adelante, ustedes van a ver que Dios es el que perdona los pecados, pero por medio de un hombre que tiene el poder y la autoridad para perdonar pecados, que nosotros llamamos sacerdote, y que dice, no existe el sacerdote. A ver si no existe. A ver, segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 18 en adelante. De la Biblia, Reina Valera.
Y todo esto proviene de Dios. No es invento del Papa, no es invento de los obispos, no es invento del cura Toro, proviene de Dios. Siga. Quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Ahí está, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Y los hermanos separados llegan hasta ahí, por Cristo, por su sangre, ya estamos perdonados. No queda hasta ahí. Mire lo que sigue, paren la oreja, lo siguiente. Y nos dio, eso es lo que los hermanos separados rechazan. Repítalo. y nos dio, eso está escrito. Nos reconcilió con Dios por medio de Cristo. Pero nos dio, ¿cuándo nos lo dio? A quien le perdonen los pecados le quedan perdonados. Se lo dio. Nos dio el ministerio, que no tienen los hermanos separados. El ministerio, algo que tiene que ministrar. El sacerdote es el que ministra. ¿El ministerio de qué? de la reconciliación. Sí. Solamente que a ellos, cuando ellos agarran la Biblia y la interpretan a su manera, pues cada quien enseña lo que le viene en gana, pero no lo que mandó Jesucristo. Escudriñen las Escrituras, porque creen encontrar en ella salvación, pues ella hablan de mí y ustedes no quieren venir a mí. Pero cuando las Escrituras hablan una vez es porque es importante, y cuando hablan 2 veces es porque es muy importante, y si lo dice 3 es porque es muchísimo importante. Aquí está la primera, va la segunda. No, es continuación, no es repetir, es continuación. Que Dios estaba en Cristo. Dios estaba en Cristo, como dicen los hermanos separados, solo en Cristo, porque solo Él es el que tiene poder para perdonar pecados. Dios perdona solamente en Cristo porque Él es el Cordero de Dios, porque Él que derramó su sangre, y por su sangre somos perdonados. Bueno, aquí dice otra vez. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Reconciliando consigo al mundo significa salvando de los pecados, de la condenación eterna, perdonando los pecados. Pero ellos llegan hasta ahí, se frenan, no siguen lo que viene, que es cuando delega a los hombres la autoridad. Cuidado, ahí viene, pongan la lupa, listo la cámara, para que vean la delegación, dale. No tomándoles en cuenta todavía viene, en la explicación de la cuestión, no tomando en cuenta a los hombres sus pecados. Ahora viene, ahí sí, listo, la cámara. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Hay un encargo, sí. Si hay hombres en la tierra, pecadores, que tienen el encargo de perdonar los pecados para la reconciliación. Por tercera vez, y lo dice más claro para que ustedes y yo no lo dudemos. Lo dice en castellano. Cosa que los hermanos, ¿se acuerdan que ellos dicen? Esa función llegó hasta Cristo. Se acabó, no hay sacerdote, porque ya Cristo lo eliminó. No, más bien nombra nuevos. Y a ver, tome el aire. Porque ahora San Pablo viene a decir orgullosamente qué significa lo anterior. Aquí viene, paren la oreja, pongan la lupa. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Somos embajadores. Los hermanos separados no tienen esos embajadores en nombre de Cristo para perdonar pecados, porque el diablo les ha hecho interpretar las Escrituras por su propia cuenta para que no reciban el perdón de los pecados, porque al diablo no le conviene que ustedes y yo nos confesemos para que carguemos el peso de nuestros pecados. Somos embajadores. Que alguien me diga que Dios no tiene embajadores en la tierra. Quitemos entonces, botemos la Biblia. Y le estoy mostrando con capítulos y versículos que ni este hermano, ni ningún pastor en el mundo me puede dar. Porque para ellos, tristemente, todo lo que diga el cura, aunque esté en la Biblia, es palabra de Satanás. Pero lo que dice el pastor, aunque no esté en la Biblia, eso sí es palabra de Dios. Esa es la mentira, ese es el engaño. Entonces el versículo 20, repítalo. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Somos embajadores. Yo creo que ahí no hay una coma, ni hay un punto, ¿no? En nombre de Cristo. No hay, cuando dice embajadores no hay coma. Somos embajadores. Así que no hay coma cuando ahí dices embajadores, después embajadores no hay coma. En la Biblia no hay coma. Bueno, en la de nosotros sí hay. Pero no importa, quedémonos ahí. Somos pues embajadores en nombre de Cristo. ¿Qué significa? Que Cristo tiene embajadores en la tierra. ¿Que eso de que directamente con Él? No. Entonces entendemos lo de Lucas, que Él quiso decir que eso era antes cuando estaba Cristo, que Él mismo dijo la lepra es símbolo del pecado, y eso le dijo, vaya, preséntense a los sacerdotes, pero eso era antes de venir Cristo. Sí, es verdad. Pero ¿saben una cosa? Que eso era figura. Eso era como una parábola, como una enseñanza. No exactamente una parábola. Para que me digan, mira, ¿qué es una parábola? Estoy diciendo que es una enseñanza, como hay enseñanzas en una parábola. Eso es una figura para decir que Jesucristo sí actúa. Que Jesucristo, ¿se acuerda que Él dijo, soy leproso, soy impuro? Decía leproso y nadie se le podía acercar, porque la lepra era figura del pecado.
Ciertamente que sí. Pero entonces Jesús le dice, para limpiarse de esa lepra que es el pecado, yo lo mando, aunque los evangélicos digan que no, vayan sacerdotes. Si era una figura, para nosotros es realidad porque ya es lo nuevo. Y Pablo dice, tan realidad, tan cierto es que somos embajadores de Cristo. ¿Y qué significa embajadores? Que no tiene que ser directamente con Dios, para eso somos embajadores. Que no tiene que ser en la pata de un palo, porque un palo no es un embajador. Que tiene que ser ante un hombre pecador. Entonces él viene a tomar diciendo que el hebreo, que era el sacerdote, no podía ser porque era el sumo sacerdote de delante, era que ofrecía sacrificio por los pecados del pueblo y por los pecados de él. Entonces, ¿cómo se va a confesar con un hombre pecador? Porque siendo pecador, ¿cómo va a perdonar los pecados? Desconocimiento de las Sagradas Escrituras totalmente. Porque la Biblia dice que el sacerdote es pecador. Hebreos capítulo 5, versículo 1 en adelante. A pesar de que es pecador, Dios le ha dado la autoridad para perdonar los pecados. Si es pecador, es que los hermanos separados no han descubierto América, ya estaba descubierta. Ellos no descubrieron el océano, ya estaba descubierto. La Biblia ya decía, cuando ellos dicen, es que el cura es un pecador, ahí sí descubrieron América. ¿Quién no sabe que el cura es un pecador? Pero la Biblia dice en Hebreos capítulo 5, versículo 1, que sí es un pecador, pero que Dios le ha dado lo que no le ha dado a los protestantes, el poder para perdonar pecados. Escuchen. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres. A favor de los hombres. Siga. En lo que a Dios se refiere. En lo que Dios se refiere. Para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Que eso es un sacerdote, el que presenta ofrenda y sacrificio por los pecados. Entonces, aunque ellos no encuentren la palabra sacerdote para los apóstoles, sí encuentran que Jesucristo le dio la autoridad para perdonar los pecados. ¿Y quién tenía eso? Los sacerdotes. Entonces, ¿qué es un sacerdote según la Biblia? El que ofrece sacrificio para el perdón de los pecados. Por eso Jesús en la última cena le dijo, tomen, esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes, tomen, esta es mi sangre. Sangre de la nueva alianza que es derramada por ustedes. Hagan esto. ¿Qué le están nombrando sacerdotes? Les está diciendo que hagan ese sacrificio. El sacerdote es el que está ofreciendo sacrificio para el perdón de pecados. Hagan esto. Sangre de la nueva alianza para el perdón de los pecados. Entonces, ¿qué hacía el sacerdote? Ofrecía un sacrificio para el perdón de los pecados. Y si Jesucristo dijo, hagan esto, ¿qué lo están nombrando? Sacerdote, con un nuevo sacrificio para el perdón de los pecados. Entonces, hay nuevos sacerdotes, porque el sacerdote era el que ofrecía sacrificio por los pecados. Y bien lo decía él, el que declaraba a la persona limpia, pura o impura. Entonces, por eso digo, a quien ustedes le perdonen los pecados, le quedan perdonados. ¿Quién declaraba pura? El sacerdote. Y a quienes no se lo perdonen, porque el sacerdote declaraba puro o impuro. ¿Y qué dice cuando dice, y a quienes no se lo perdone? A quien usted no declare puro, no queda perdonado. Las dos cosas, las dos funciones. Declarar puro, a quienes le perdonen los pecados le quedan perdonados. Declarar impuro, a quienes no se lo perdonen le quedan sin perdonar. Esa era la función del sacerdote. Por eso Cristo dejó a los apóstoles como sacerdotes, con la potestad de declarar puro o impuro. A quienes le perdonen le quedan perdonados y a quienes no se lo perdonen le quedan sin perdonar. Entonces, decir que no hay en la Biblia constancia de que un hombre no puede perdonar pecado, un hombre no puede perdonar pecado, porque él es un pecador, no ha escuchado lo que es un sacerdote. Un sacerdote es un hombre pecador que ha sido puesto por Dios para bien del pueblo y ofrecer dones y sacrificios por los pecados. No necesita que sea un santo. No dice la Biblia que el sacerdote tiene que ser un santo. No, dice que es un pecador, pero que Dios le ha dejado la potestad de perdonar los pecados. Y seguimos con 2 de Corintios 5:20. Repita el 20. 5:20, repítalo. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. En nombre de Cristo somos embajadores. Cristo tiene embajadores. En la única iglesia que hay embajadores de Cristo para perdonar pecados, la iglesia verdadera. Los demás no tienen esa autoridad, por eso ellos no pueden perdonar pecados. Siga, escúchelo bien. A ver, resumamos. Como si Dios quiere reconciliar al mundo por medio de Cristo, y Cristo ha dejado sus embajadores como representantes con el ministerio de la reconciliación. Y ahora, como lo hizo Cristo, entonces hay embajadores, y Cristo lo dejó, hay embajadores en nombre de Cristo, embajadores en nombre de Cristo, y siga. Como si Dios rogase por medio de nosotros. Ahí está. ¿Qué es un embajador? El que representa a Dios. Es como si fuera el mismo Dios. Por eso, ¿ante quién se iba a confesar la gente? Ante Yahvé. ¿Y quién era el que escuchaba los pecados? El sacerdote. ¿Y ante quién llevaba la ofrenda? Ante Yahvé. ¿Y quién representaba a Yahvé y recogía la ofrenda? El sacerdote. Por eso dice Pablo, somos embajadores de Cristo. Es como si fuera el mismo Dios. Por eso ustedes y yo, cuando nos vamos al sacerdote a confesar, estamos seguros que es con el mismo Dios que nos vamos a confesar. Él es un santo instrumento. Repítalo el 20 y sigue, porque aquí viene otro caramelo sabroso, dale. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Somos embajadores en nombre de Cristo, paren la oreja. Como si Dios rogase por medio de nosotros. Y ahora, vámonos despacio. Miren lo que va a hacer el apóstol.
Lo mismo que yo hoy, como sacerdote del Dios Altísimo, en nombre de Jesucristo, le digo a ustedes y a los hermanos separados, lo mismo, paren la oreja. Os rogamos, Hermanos separados, repita. os rogamos, hermanos queridos que se han salido de la iglesia y que no se quieren confesar, les rogamos. os rogamos en nombre de En Cristo, nombre de Cristo, porque somos embajadores de Cristo, como si fuera Él mismo que hablara por nuestra boca, les rogamos. reconciliaos con Dios. Se lo traduzco en castellano, confiesen sus pecados con Dios por medio del embajador de Dios, que es el sacerdote. ¿Y por qué dice, os rogamos? Os rogamos, porque los hermanos separados se hacen de rogar. Porque hay que rogarles, hay que decirles, porque ¿qué cuesta? Después que les han lavado el cerebro, después que les han enseñado tantas cosas, a pesar de que lo ven en la Biblia, les va a costar y les cuesta mucho. Ven para acá, Jaime. Ven con el micrófono, Jaime. Queridos hermanos, solo voy a hacer una pregunta porque me la puso el Señor en la mente, ¿ok? Verá. No, verá, pongan atención a esto. Yo he estudiado mucho, he aprendido, me sirve a mí. Si puedo compartirlo con más personas, en buena hora. No es para mí, sino para gloria al Señor. Yo les voy a hacer una pregunta sobre las confesiones, porque él está hablando de confesar pecados. Ok, vamos a entrar en un punto delicado. No quiero ofender a nadie. Hay muchos temas, hay hasta condenas de curas y de padres católicos por violación, ¿ok? Espérense un segundo, no va a poner la cosa. Miren, yo quiero que entiendan algo. Un segundo, déjenme hablar, ¿ok? El Señor me enseñó a mí, escúcheme algo. El Señor me enseñó a mí que yo tengo que ir a dar su amor y mostrar su amor, no su justicia. Yo no soy juez de nadie. Eso quiero que lo entiendan. No vine a ofenderles a nadie, con todo el corazón, se lo digo de corazón. Yo solo quiero preguntarle una cosa, porque leí un artículo bien grande en la BBC sobre las violaciones que se dieron en Chile, que ya les pidió los cargos a los obispos en Papa Francisco. Ok, todos esos que han estado oficiando misa hasta ahora, que recién han sido excluidos de la iglesia, ellos eran violadores. Iban y sacaban, usted sabe, de los orfanatos que tiene la iglesia católica, sacaban niños que nadie los visitaba y los violaban. Y hay pruebas y todo, no uno, dos ni tres. Ok, ese era el sacerdote al que muchos feligreses católicos iban y le confesaban sus pecados, porque él era el intercesor con Dios. Ahora yo quiero hacerles una pregunta a ustedes. ¿Dios escuchaba a ese sacerdote? Sí. Bueno, entonces, sigamos. A ver, y le voy a responder yo, usted, hermano Jaime, le voy a decir. Cuando entró el fariseo y el publicano en el templo de Lucas 18, ahí está respondida su pregunta. ¿A quién escuchó Jesucristo? Al pecador y al fariseo que dice, yo no soy como esos curas violadores, a ese no lo escuchó. Bien. Ahora, la segunda. El hermano Jaime no se ha enterado, no le han contado, tampoco ha escudriñado las escrituras, que los escándalos de los curas existían incluso en el tiempo de Jesucristo. Amado hermano Jaime, escuche esto, Jaime. Le voy a dar un dato que usted no sabe. Mire, hermano Jaime, usted acaba de descubrir América. Usted acaba de descubrir que los curas son pecadores y que hay escándalos en la iglesia. Jesucristo, Jaime, agarró 12 apóstoles y Mis queridos hermanos, díganme qué piensan de esta pareja de esposos, de pastores, la actitud, qué piensan, si están en lo correcto, cómo hacen la refutación al sacerdote Luis Toro. ¿Qué piensan ustedes de estos pastores? Que de cada 12, uno. Si usted ha estudiado teología, eso significa que de cada 12 habrá un cura traicionando a Cristo. Sin embargo, Jesucristo no destruyó la iglesia. Y si usted no ha leído, San Pablo escribe y demuestra, y está escrito, y le doy tarea para la casa. Primera de Corintios capítulo 5, Primera de Corintios capítulo 6, otra, Efesios capítulo 5, otra, Colosenses capítulo 3, otra, Romanos capítulo 1 del 18 en adelante, otra, Gálatas capítulo 5 del versículo 19 en adelante. Si quieren más, Mateo del capítulo, vamos a ponerle del capítulo 5 del versículo 20 hasta el capítulo 12, para que usted tenga pelea, para que usted descubra los escándalos que había dentro de la iglesia del tiempo de Cristo y el tiempo de los apóstoles. Yo no estoy diciendo... Jaime, disculpa un momentito. Hay un carro placa U84JMM que está bloqueado, alguien tiene que ir de emergencia, por favor, si puede moverlo. Ok. ¿De qué color es esta? ¿Blanca? Placa U84JMM, un Toyota Corolla. Muy bien. A ver, Jaime. Ok, yo lo que quiero que entendamos y lo que yo pregunté fue algo, que si esas confesiones tenían validez, porque si es que Dios
acepta que tengamos por intermediario a un violador de menores, de niños, está medio raro, como que no, si él no aborrece la fornicación. Entonces estamos hablando de confesión y de intercesión. Seamos claros, que yo sepa, hasta donde yo he estudiado, nadie se fue a confesar con Judas, hasta donde yo entiendo. Que él sea un pecador, como se lo dijo nuestro Señor Jesucristo, ve algo que tienes en tu mente, pero lo único que te digo que te hubiese mejor sido no haber nacido para lo que él esperaba a él. A lo que yo voy es lo siguiente, quiero que entiendan, y por eso es importante escudriñar las Escrituras. En Hebreos 7, capítulo 7, habla claramente del verdadero sacerdocio que tiene nuestro Señor Jesucristo, que todos están confundidos, que Él vino a ser un sumo sacerdote sobre la descendencia de Aarón, que fue bajo la ley, y no es así. El verdadero sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo es bajo el orden de Melquisedec. Aleluya, gloria al Señor. Aplausos para el hermano. Él no lo ha descubierto todavía que esa existe en la Iglesia Católica. Bien, se lo voy a explicar. A ver, ciertamente que no aparece en la Biblia que se confesaban con Judas, pero sí que hubo uno, y usted me ha leído 1 Corintios capítulo 15, versículo 8, que dice Pablo: yo soy un aborto, indigno de llamarme apóstol de Cristo, soy el último de los apóstoles, soy la porquería más grande, Jesucristo me rescató a mí primero, el primer pecador. Y sin embargo, él dice: soy embajador de Cristo, y por mi medio es como si Dios mismo les hablara, como lo ha leído 1 Corintios 15, 8. La segunda, porque me dio la segunda idea. La primera es esa, y él dice, pero es que el cura es un pecador y entonces no puede ser ministro de Dios. Números capítulo 21 versículo 8, Levítico 21 8, que este hermano todavía no ha leído, porque este es el problema, porque dice Juan 5 29, ustedes escudriñan las Escrituras porque creen encontrar en ella vida eterna, pero ustedes no han querido venir para tener vida eterna. Escuche como dice Levítico capítulo 21 versículo 8, para que usted tenga su respuesta. Le santificarás, por tanto, pues el pan de tu Dios ofrece. Pues el pan, léamelo desde el 7. Con mujer ramera o infame. Siga. No se casarán ni con mujer repudiada por su marido. Siga. Porque el sacerdote. Porque el sacerdote, ponga cuidado, es santo. Es santo. Escuche. A su Dios. A su Dios, siga. Le santificarás. Le santificarás. Por tanto. Pues el pan de tu Dios ofrece. Porque el pan de tu Dios ofrece. No dice porque él sea un santo, porque no tenga pecado. Usted lo tratará por santo porque él tiene una delegación específica de Dios de ofrecer el pan espiritual de tu Dios para la salvación del mundo. Siga. Santo será para ti. Escuche, Jaime, santo será para ti. Siga. Porque santo soy yo. No dice porque él es un no pecador, porque él nunca ha pecado. Santo será para ti, Jaime, porque el que lo eligió es santo. Y el único que tiene derecho de juzgar a esos curas y que lo va a juzgar se llama Dios. Y no juzgar, Padre Luis, yo quiero que entienda algo, igual te repito. Si está Dios santificando a violadores, entonces estamos en un problema grave. Solo voy a terminar con un texto. Termine con un texto. Termine. Y quiero que entendamos, porque la palabra del Señor, cuando el ser humano llega al conocimiento, y estamos hablando tanto del Antiguo Testamento y del Nuevo, cuando un ser humano llega al conocimiento, es un deber de nosotros, una obligación, obediencia a Dios, conforme a lo que el Señor requiere de nosotros. Y mira lo que dice ahí en Hebreos 10:26, ¿ok? Esta es la medicina para un pecador, y esta es la medicina más bonita que tenemos que todos tener en nuestra mente para siempre. Es lo más necesario. Escucha lo que dice Hebreos 10:26. Porque si continuamos pecando voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, me imagino que un sacerdote tiene conocimiento, ¿ok? Estamos hablando ahorita de lo que habla del pecado. Dice, ya no queda más sacrificio por los pecados, si seguimos pecando, ya no hay sacrificio, sino una horrenda expectación de juicio y un fuego airado que está a punto de consumir a los adversarios. Tengamos en cuenta en qué parte nos pone Dios cuando pecamos. Adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere sin compasión. Eso era en la antigüedad. A piedras los mataban a todos los que tenían pecado, si se les comprobaba. Y ahora le voy a decir lo que dice a continuación. Dice en el 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que haya odiado al Hijo de Dios y haya tenido por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado y haya ultrajado al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Tengamos en cuenta, claro, cuando usted le confiesa los pecados a un violador, yo quisiera que nadie de nosotros estuviera en una posición que sea una persona con un hijo en la iglesia, que usted lo lleve a ese hijo a la iglesia, que después de ese hijo decida también servir al Señor y que usted después se entere que a la persona que usted le confesaba los pecados era aquel que violaba a su hijo. Seamos conscientes de la violación, de la situación de las cosas. Estamos hablando de confesión de pecados. Yo lo que quiero preguntar, ¿a quién ese sacerdote que cometía violación le contaba aquel pecado? ¿Acaso le contaba a otro cura?
Le contaba que había otro sacerdote en pecado de violación. Y ese otro sacerdote le escuchaba y le decía, perdonado, sigue violando. No hay una manera, seamos conscientes. Ya digo que ya terminar. Al último. Si quiere le da chance a usted, pero después que me aclare. No. Sí, cuando usted fuera, pero mira, habló él, me toca a mí, después le toca a usted. Así sí, vamos a entrar a la conclusión. Los hermanos, solamente los humildes pasan por la puerta de Dios. Entonces ya me han hecho monopolio, así que. No, ella va a preguntar. Ella va a preguntar, pero yo voy sobre los en orden. Ahorita no le micrófono. Cuando yo aclare, usted agarra el micrófono. A ver, vamos. Hermano Jaime, debo decirle que usted está agarrando Hebreos capítulo 10, versículo 26 y lo está sacando del contexto. ¿Sabe cuál es el contexto? El mismo 10, capítulo 10, versículo 8 en adelante, lean el contexto para que Jaime se dé cuenta que no está hablando de los homosexuales, está hablando de los protestantes que no aceptaron el cuerpo y la sangre de Cristo. Cuidado, veamos el tipo, escuche. Hebreo capítulo 10, bien me dio Hebreo 10, 26, pero se comió desde el 8 en adelante, que yo me lo sé. Nada más Jaime, le toca despejar su esposa. Veamos el tipo. Escuche, dale. Diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste. Aquello era del Antiguo Testamento, no lo quisiste, dale. Ni te agradaron. Y diciendo luego, he aquí que vengo. Oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero. Escuche, quítalo primero y no dice para eliminar todo y no establecer nada. No, quítalo primero. Para establecer esto último. Esto último lo establece, no como dice que lo eliminó y se acabó. Dice que lo establece. ¿Y saben qué es lo que estableció? Y por eso dice, pobre de aquel que conociendo la verdad, que acaba de explicar del versículo 1 al versículo 26, el que no acepte esa verdad, pobre de él porque no quede sacrificio. Vamos a ver cuál es la verdad que hay que aceptar. Escuchen. En esa voluntad. Eliminó aquel y estableció esto. Y esta es la voluntad. En esta voluntad somos santificados, Jaime, mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. Y aquel protestante que no lo acepte no será santificado porque se metió evangélico. Está profanando la sangre de Cristo, como dice el versículo 26. La carne de Cristo, profanando su cuerpo y sangre. Ya no queda sacrificio por pecado. No está hablando de los homosexuales o de los violadores. Está hablando de aquellos que no aceptaron el cuerpo y la sangre de Cristo como sacrificio de salvación para el mundo. No dejar de mentir, Jaime. Y ahora, a la otra. Todavía no terminamos, Jaime. Les estoy aclarando con capítulo y versículo, porque ellos agarran la Biblia, extraen y ya, y dicen mentira. Así no es, Jaime. Conmigo se equivocó. Va. La otra. ¿Quién es esto? Jaime, si usted ha escuchado los escándalos de los sacerdotes, que no los apoyamos, Jaime, y que ni usted ni yo lo apoyamos. Yo, sacerdote, he escuchado y te invito a que me meta por internet y escuche los escándalos de los pastores adventistas. Jaime, si fuera así, Jaime, dice la Sagrada Escritura. Dice la Sagrada Escritura, no hay un justo sobre la tierra, ni siquiera uno solo. De modo que aquel que dijo, y si quiere lo leo para que lea en su casa, en Romanos capítulo 1 del versículo 18 en adelante, que dijo que no tenía que ser homosexual ni nada de eso, también dijo que no debería ser adúltero, que no debería ser ladrón, y está explicado también en 1 Corintios capítulo 6, tan pecadores los que quienes no entran al reino de los cielos, los ladrones, los borrachos, esto, y yo sé de pastores ladrones que cobran el tiempo sin ser ministros y roban el público. ¿Qué hacemos? Entonces, Jaime, y para que el mundo sepa, Jaime, usted es un pecador y yo soy otro pecador. Entonces, no juzgue, no se ve juzgado. Dice Mateo capítulo 7, versículo de 1 en adelante. Jaime, Mateo 7, 1 en adelante dice, no que no se ve juzgado porque con la verdad que Dios se la medido, porque miras al otro que tiene una basura en el ojo y porque no miras la vida que hay en el tuyo. Jaime, de conciencia, exprime su corazón, tú eres pecador, yo también, y esos pecadores también son pecadores. Sin embargo, vamos buscando a Dios nuestro Salvador y nos acudimos a Él y decimos, perdona Señor nuestros pecados, tanto usted como yo, como esos sacerdotes y aquellos jueces que juzgan a aquellos también son violadores, también son pecadores, también son sinvergüenza. Entonces, Jaime, todos somos de la carne y el hueso, todos somos pecadores. Ahora sí, hermano, le doy gracias a Dios. Hermanos queridos, hace rato el pastor había dado una cita bíblica y yo nomás quería dejarle claro ¿qué dice aquí? Silencio, por favor. Respondiendo. Hermano, lo que pasa es que la gente está diciendo que no le escucha. Sí, por eso. Entonces estamos en San Lucas, ¿verdad? 17. El pastor lo acabó de leer. Él no va a leer sacerdote, padre, no pastor. Bueno, padre. Pero miren lo que dice aquí. Entonces vino y le dijo, ok, me curaste, ¿no? Entonces se le arrodilló a la persona y le dice, oh, gracias y lo que sea, por curarme. Pero Jesús, ¿qué le dijo? Levántate, que tu fe te ha salvado. Hermanos queridos, que nuestra fe, que la fe de usted y que la fe de ustedes nos haga salvos. Porque lo que dice aquí es muy claro. Hechos 5:29. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron,
Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, ¿ok? Y para terminar, hermanos, yo no tengo derecho a juzgar ni a su iglesia ni a la mía. Todos, como les dije hace el rato que hablé, somos pecadores. Pero miren lo que dice el Señor, porque en la Biblia no está bien que nos pongamos en contienda sin aplaudir, porque esta es la casa del Señor y la casa del Señor tiene que tener reverencia. Primero que nada, porque este no es un mercado. Por favor, hermano. No. Entonces dice, miren, hermanos, yo termino, mi esposo y yo terminamos con esto que dice, ¿no? Proverbios 26:4, el libro de los sabios. No respondas a los argumentos absurdos de los necios o te volverás tan necio como ellos. Estamos en la casa del Señor. Por favor, si antes en un estadio me hubiesen dicho, no venimos a jugar básquet. Hermanos queridos, si ustedes creen que nosotros estamos en necedad, vivamos en nuestra necedad. Y si yo creo que ustedes están en su necedad, sigan en su necedad. El Señor tiene hijos en todo rebaño. Que el Señor, cuando sea la venida de Él y el día del juicio, nos levante a los que nos tenga que levantar y nos lleve. Dios nos bendiga, hermano, y que su fe y mi fe nos haga salvos. Amén. Gracias. Ciertamente la hermana habla de la fe. Pero yo le voy a dar una cita que usted no sabe. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 1. Y se lo voy a dar de regalo. Para que usted se dé cuenta que usted está muy equivocada cuando usted dice, yo tengo fe y con eso ya basta. Mi fe y la fe de ustedes sigan con su fe, yo sigo con mi fe y ya. Y escuchen lo que dice el apóstol en Primera de Corintios capítulo 15, versículo 1. No lo escribí yo, para que no crean que son palabras mías de yo. Son palabras de Dios escritas por los ministros. Dale. Quiero recordarles, hermanos, la buena nueva que les anuncié. La buena nueva que les anuncié. Observen, se lo he anunciado y ahora se lo recuerdo. ¿Para qué lo anunció y para qué vela? Recordándolo, presten atención. Ustedes la recibieron y perseveran en ella. Ustedes la recibieron y perseveran. Significa que la fe que le dieron los apóstoles se va transmitiendo sin que nadie la cambie o la adultere. Tiene que perseverar. Y nosotros perseverar en esa misma fe que ya lleva 2000 años. Esa misma fe. Perseveran en ella. Siga. Y por ella se salvarán. Y por ella se salvarán, pero aquí viene lo que ella decía, la fe que nos va a salvar a ustedes y a nosotros. La fe nos salvará, sí, pero hay un detalle. Escuchen el detalle. Si la guardan tal como yo se los anuncié. Si no la cambian, si no la modifican, si no la adulteran, si la mantienen tal como yo se la di. Y si no, preste atención, hermana. Te doy este caramelo, este chocolate de fresa. Preste atención. Lo que viene, aquí viene. Escuche, por favor. A no ser que hayan creído cosas que no son. Ese es el problema. Aquí no dice que hay que creer lo que sea. Hay que creer lo que Cristo dejó en su iglesia y no se puede cambiar. Porque si no, han creído, pero cosas que no son. Han creído, hermano. Y ese es el problema. Gracias. Yo les pago un buen aplauso para que hermanos. Yo les agradezco. Una vez más, Jaime. Les agradezco. Sí, lo voy a hacer. Les pido. En fin, no solo se va a despedir, ¿no? Jaime y su esposa. Carla. Jaime, yo los felicito, yo les agradezco la nobleza, la gentileza, el amor, toda la paciencia que han tenido también, y todo eso yo se lo agradezco, hermano. Ciertamente que los hermanos, pues, ellos, pero no están muertos, están dormidos, a veces sonríen, perdón eso, pero no era para ellos sentirse. Pero se van a despedir, se van a despedir, y espero que no se encadenen, sino que den unas palabritas de despedida. Hermanos queridos, para nosotros ha sido un gusto poder compartir lo que nosotros poco o mucho podamos saber. Que Dios nos bendiga grandemente y también si vieron algo mal en nosotros, somos humanos, como estamos hablando de pecados, somos pecadores y nos serán disculpados. Muchas gracias y que Dios los bendiga. Hermanos queridos, yo me despido. Yo lo único que quiero que sepan es que el amor de Cristo está en nosotros y es para todos. Nuestra obligación es compartir el amor. No he tomado temas en forma de juzgar, sino en forma de buscar siempre una reflexión en nuestra mente. Yo vengo de familia católica, toda mi familia lo es. Yo respeto la fe de todos. El Señor tiene siervos en todos los rediles. El Señor viene en la segunda venida a traerlos a Él. No es que va a traer uno para allá, otro para acá. La palabra hay que escudriñarla, porque si nosotros unimos todos hemos venido aquí, es porque hemos tomado la decisión de venir a buscar a Dios. Y tenemos que buscarle a Dios en la palabra, leyendo siempre y escudriñando. Ahí vamos a encontrar la verdadera enseñanza que Él nos va a dar. Que Dios nos bendiga siempre. Primero de todo, ya terminamos. Sí, ya terminamos. El hermano dijo que hay ovejas en todo redil, ciertamente, pero recuerden a Juan capítulo 10, del versículo 15 en adelante, que dice, hay otras ovejas que no son de este rebaño. No dice déjenlas allá, que hagan lo que quieran, dice, hay que traerlas. Primero que todo, gracias a Pasei por recibir el Padre Toro aquí. Gracias a Jaime y su esposa por ese bello diálogo que tuvieron aquí con el Padre. Gracias, y que el Señor lo siga bendiciendo grandemente.
Y gracias a ustedes, una vez más, también quiero recordarles que el Padre estará mañana en la parroquia del Señor Lourdes, en la 440 de la River Street Madison. El sábado, empezando a las 7 de la noche. El sábado estará en Norálito. Desafortunadamente ya no hay cupo. Pero, si ustedes quieren, pueden pasar después de las 3 de la tarde, que pueden ir a la iglesia para celebrar la Santa Eucaristía. Y vamos a hablar sobre el tema de la Eucaristía. Y vamos a hablar sobre el tema de la Eucaristía. ¿Okay? Por allá atrás. En la misa a las 3, porque el cupo ya está lleno. Pero entonces a partir de las 3, en la iglesia que sí cabe bastante gente, vamos a tocar el tema de la Eucaristía. Lo dejamos ahí para que ustedes que no podían ir, que ya se escapan, entonces ustedes puedan asistir también. Sí. Por allá acá tenemos una camiseta que quiera. ¿Y qué más tiene? Pero el libro de rescate, el libro que el padre escribió, que se llama Rescate, pueden obtenerlo ya, cueste un precio de $25. Si quieren comprarlo, pueden traérselo aquí al padre y él se lo va a firmar. Pero vamos a usar la cordura, por favor. Somos adultos. Y vamos a también considerar al padre que está cansado. Ha sido un día largo para él y mañana le queda otro más y después otro más. Por favor, como le dije, tenga consideración por el padre. Él no va a atender a todos, pero por favor, sean adultos y sean educados y sean la cultura. Muchas gracias, Dios lo bendiga. Dejen por el padre. Vamos a darle la bendición. ¿Te va a decir algo de la bendición? Les recuerdo, el jueves nos encontramos aquí nuevamente y tenemos la misma fiesta. Si tienen alguna duda, por falta de tiempo no hay preguntas, pero el lunes tenemos clase bíblica acá. Así que venga el lunes, cualquier pregunta, cualquier inquietud, aquí se va a aclarar. Glorificando al Señor. A las 7 de la noche, lunes 7 de la noche en este mismo lugar. Cualquier pregunta, cualquier duda que tenga que ver con ella, venga el lunes. Amén. Y el jueves seguimos en la misma fiesta, en la presencia de Dios. Le damos las gracias a usted y al Padre por traernos esta reflexión esta noche. Así que oramos y nos despedimos. Vamos a dar la bendición primero a los objetos sagrados para que no me los lleven particularmente, porque son mucha la gente. Porque tengan objetos sagrados para bendecir, pues lo levanten y vamos a bendecir. Papá Dios, tenga que derramar tu santa bendición sobre estos objetos sagrados, que todos aquellos que los veneren con fe se vean protegidos por tu santo espíritu, que toda influencia del mal se aparte de ellos, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y ahora vamos a darle gracias a Dios y a dar la bendición para usted. Señor, te damos gracias porque a través de tu palabra hemos visto con claridad lo que tú quieres para salvarnos, limpiarnos y purificarnos a través del sacramento de la confesión confiada a los hombres. Gracias por tus ministros, hombres pecadores, pero que tú has encomendado esa tarea para salvar al mundo. Bendito sea por tu infinito amor, por tu gran misericordia derramada a todos los hombres, a través de los hombres. Alabado sea y glorificado sea. Te pedimos por los hermanos que no han aceptado todavía tu presencia en el sacerdote, tu ministro, y no han aceptado todavía esa salvación que tú nos has traído, no han reconocido que tú eres nuestro Salvador y que nos redime y nos salva del pecado a través de la confesión. Te pido que algún día puedan reconocerlo y vuelvan a la iglesia. Ellos solo rebaño bajo un solo pastor. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe para siempre. Amén. Debo recordarles que si a ustedes les gusta estas enseñanzas, deben llegar hoy a su casa, ahorita, meter el celular, buscar en YouTube, suscribirse, darle la campanita para que les lleguen los videos, darle esto, el dedito. Con eso te está apoyando la evangelización de la iglesia. Si no está de acuerdo, le da abajo, pero haga algo. Y agarra y comparta, no se quede frío. ¿Cómo es tibio? No se quede tibio. O frío o caliente, pero no se quede tibio. Haga algo. Es verdad que usted a lo mejor no puede defender la fe como quisiera hacerlo, pero si están los videos, ¿qué te cuesta apoyar eso? No te cuesta nada. Hazlo. Apoyamos lo nuestro. Apoyemos nuestra iglesia. Y si Dios me ha dado a mí, me ha dado la oportunidad de llevar su palabra al mundo, ¿qué tal que ustedes fueran multiplicadores? Se llegarían a otros lugares más. Por favor, hermano, no nos quedemos dormidos. Si utiliza la gente de internet para la pornografía, para destruir, para matar, ¿por qué no utilizar la tecnología, el internet, para evangelizar? Apoyemos esta obra. No solo me están apoyando a mí, están apoyando la obra que estamos llevando a cabo. Los amo. Les amo no solamente a ustedes, también a los hermanos separados, y por eso les predico. Y por eso los trato con amor. ¿Se dieron cuenta? El cura Toro no está peleando con los hermanos separados, los escucha, les predica, porque Jesús mandó vaya a predicar el evangelio a toda criatura. Ahí están metidos ellos. Y lo hace con amor para que ustedes sepan que hay que tratarlos con amor. Son nuestros hermanos. Se separaron, él mismo dijo, yo era de la iglesia católica, hay que traerlos, hay que buscarlos, pero para eso hay que prepararnos. Vamos a hacer cursos de Biblia en su parroquia, comience a estudiar, agarren los videos, pónganlo una y otra vez, agarren las citas, colócalas allí, estudienlas, motive al sacerdote o motive un grupo para hacer una escuela de Biblia en su parroquia, en su casa un grupo donde se estudie la Biblia. Ya basta de católicos dormidos, hagamos el esfuerzo. Si ustedes no lo hacen, el problema es de ustedes. Yo estoy haciendo mi trabajo y les digo lo que ustedes tienen que hacer. Si no lo hacen, ustedes verán cómo la arreglan cuando yo Bueno, la paz del Señor esté con ustedes. Con hermanos nos damos un saludo de paz y nos vamos en paz.